Nuestro invitado de hoy estuvo de visita el año pasado, a mediados del mes de junio, por Radio ECA. Vive a caballo entre su despacho en Madrid, los aviones y las misiones que visita en América Latina, en África o en Asia. Si alguien puede tener una visión global de las necesidades de las personas en estos tres continentes, es él. Hablamos de Peter Llobel, jesuita, y que está al frente del Secretariado de Misiones. Buenos días y bienvenido a Radio ECA, Peter. Buenos días, muchas gracias por esta nueva invitación en esta visita otra vez a ECA. El Secretariado de Misiones se crea en el año 2014, por lo menos en la configuración que tiene actualmente, y cuando estamos próximos a que cumpla una década, ¿qué balance hace cuando mira hacia atrás? Bueno, el balance que hago es que efectivamente el secretariado nace con la unión de las 5 provincias que los jesuitas teníamos antes en España y pasamos a una sola provincia, que es la provincia de España. Entonces, en aquel momento, lógicamente, la situación era una. En aquel momento teníamos 400 misioneros jesuitas en el mundo. 8 años después, pues la situación es distinta. En muchos aspectos pues ha cambiado. Ahora mismo hay 221 misioneros jesuitas, por lo tanto ha habido una sensible reducción y la situación del entorno también ha cambiado, fundamentalmente motivada por la pandemia y por los efectos que la pandemia está teniendo en estos momentos, en concreto por la crisis económica que ha venido después de la pandemia en muchos países del mundo, ¿no? Entonces, la situación del secretariado ahora mismo, como he comentado en las reuniones que estamos teniendo aquí en Radio ECA, la situación del secretariado es una situación de revisión, ¿no? En estos momentos estamos inmersos en una reflexión sobre cuál debe de ser el futuro del Secretariado de Misiones, porque estas circunstancias externas y algunos otros factores internos pues nos han llevado a iniciar un plan de trabajo que en realidad es un plan estratégico para los próximos 3 años para que el secretariado pueda responder a los nuevos retos y la nueva situación que ahora mismo se plantea, ¿no? Cuando uno inicia un proceso de reflexión que debe culminar con un plan estratégico es porque uno está empezando a ver, como nos está usted apuntando, cosas que a lo mejor es necesario repensar para reorganizarse y avanzar con más fuerza de cara al futuro. ¿Qué tics, qué aspectos le están a ustedes llamando a esta reflexión para decir tenemos a lo mejor que replantearnos o reorientar algunas cuestiones para seguir avanzando? Pues yo creo que hay varias, ¿no? Yo creo que en resumen podríamos decir que todos estos factores giran en torno a la situación económica, ¿no? A la situación económica primero en España, en Europa, por supuesto, una situación de crisis económica que conlleva lógicamente una disminución de las aportaciones de las personas particulares que hacen donativos al secretariado, ¿no? Y por otra parte, pues una subida espectacular de las necesidades de los países que están sufriendo de otra manera también esa crisis económica muy agudizada en ciertas zonas geográficas del mundo, ¿no? En los países que llamamos pues del tercer mundo, ¿no? Entonces el aumento de la pobreza, la necesidad de decir de las personas, determinados regímenes políticos que tienen una mala economía y por lo tanto pues un sufrimiento de las personas. Bueno, pues el número de proyectos, el número de solicitudes de ayuda pues va en aumento, ¿no? Entonces, bueno, pues estos dos factores, estos dos polos creo que tienen que conllevar pues una mayor creatividad, búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento, unos cambios en la manera de comunicar, en nuestro propio marketing,
aspectos relacionados con nuestra organización interna, ser más eficaces, llegar a más personas, es decir, gestionar mejor, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, pues en definitiva, todo este conjunto de factores que se derivan de una situación económica delicada ahora son los que hacen que el secretariado esté en una fase de remodelación para responder a todos estos retos, ¿no? Ujú. Independientemente de esas cuestiones a nivel interno, donde a lo mejor lo que estaba planteando usted hay que mejorarlas, me quedo con una idea y es el aumento de las demandas en los países empobrecidos y el descenso de las donaciones, de las aportaciones en los países teóricamente ricos y donantes. Se me antoja un reto complicado. Cómo intentar conseguir que donde ahora nos golpea la crisis y donde descienden las donaciones, podamos conseguir los recursos suficientes para intentar cubrir el aumento de las demandas en esos países. ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Existe la fórmula mágica? ¿Tiene usted una varita mágica para conseguirlo? No, no. Si tuviera la varita mágica, pues ya lo habría resuelto, ¿no? Pero no, no. O sea, hablando en serio, no. Yo creo que es una situación muy compleja, ¿no? Yo creo que es una situación muy compleja que habría que estudiar bien y que habría que analizar bien, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en los países de destino, ¿no? Dijéramos, en los países donde actualmente todavía hay misioneros, es decir, jesuitas o misioneros de cualquier otra congregación religiosa, masculina, femenina, o sea, países donde, es decir, podemos ayudar, ¿no? Yo creo que por una parte hay una presencia nuestra, pero por otra parte también hay un desarrollo de las oficinas locales, ¿no? Es decir, que están organizando esas ayudas, están buscando fuentes de financiación propias, están viendo en sus propios países cómo puede gestionarse mejor el tema de la solidaridad entre clases sociales, cómo se puede gestionar mejor los fondos que se reciben. Bueno, pues yo creo que ahí hay un trabajo, hay una fuente hay un reto, ¿no? Hay una fuente de desafíos, ¿no? O sea, yo creo que en ese sentido sí, ¿no? Y por otra parte, yo creo que en los países que normalmente llamamos pues de primer mundo, donde aparentemente pues habría más capital a compartir o más fondos a, pues eso a poder enviar, etcétera, yo creo que la situación económica es más complicada, puede ser más complicada a corto y medio plazo. Entonces todo el trabajo bueno, de solidaridad, de presentar otro tipo de realidades, de compartir lo que en el primer mundo tenemos, de no tanto a seguir con una labor de tipo asistencial en el propio sentido estricto de la palabra, sino ayudar a la cooperación, ayudar al desarrollo. O sea, en ese sentido también, pues yo creo que es decir muy importante, ¿no? Entonces, sí, es una dualidad difícil de gestionar, ahí estamos, pero quiero decir que la cantera de la solidaridad y la cantera de posibilidad de compartir y la cantera de equilibrar más el mundo entre los que tienen más y los que tienen menos, yo creo que es algo permanente y es un reto que debemos de estudiar, de profundizar en él, de buscar las herramientas para poder desarrollarlo mejor, ¿no? Y el secretariado está en ese reto ahora mismo, ¿no? Para cerrar esta parte más destinada a la financiación, recuerdo que el año pasado, cuando usted estuvo por aquí, nos decía que uno de los problemas era que la pandemia había golpeado especialmente a los donantes del Secretariado de Misiones porque el perfil de esos donantes eran personas de una edad relativamente avanzada y desgraciadamente la COVID con quien más se cebó fue con estas personas. Un año después, ese es otro de los aspectos que hay que repensar, cómo llegar, cómo reducir o cómo rebajar el nivel
de edad de aquellas personas que también contribuyen aportando sus recursos a Secretariado de Misiones? Sí, la impresión del año pasado queda totalmente reforzada porque es verdad que los efectos de la pandemia desgraciadamente han sido muy notables en cuanto a la cartera de donantes y bienhechores que el secretariado tiene, ¿no? Porque es verdad que nuestros donantes y bienhechores tienen una cierta edad, están muy asociados a la figura de algún misionero que en algún momento han conocido, algún misionero jesuita, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos tenido muchos fallecimientos en este tiempo de la pandemia entre nuestros donantes y bienhechores, ¿no? Entonces, bueno, bien, los que siguen procuramos cuidarles, atenderles, informarles e invitarles a que sigan, es decir, colaborando con nosotros. Pero es indudable también que otro reto es bueno, buscar nuevos donantes y bienhechores en otras franjas de edades, presentando de una manera coherente, honesta, pues todo un trabajo que muchas veces es poco conocido o está bastante escondido para otro tipo de generaciones, que es el trabajo, es decir, misionero, ¿no? Es decir, hay muchas personas, religiosos, religiosas, seglares, por supuesto, que dedican su vida y su día a día a ayudar a otros en otros países a tener una vida más digna, más justa, con perspectivas de futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues la ampliación de la cartera de donantes y bienhechores es un reto ahora mismo para el Secretariado de Misiones, es verdad. ¿El Secretariado qué tipo de servicios ofrece en el terreno y cuando vienen a los misioneros jesuitas? Es verdad que son dos ámbitos distintos, ¿no? Hay una buena parte de misioneros que de vez en cuando, no cada año, es decir, de vez en cuando vuelven aquí a España por cuestiones de ver a la familia, sobre todo por cuestiones pues de tipo médico, revisiones, bueno, atención médica, seguimiento de algún tipo de enfermedad. Entonces el secretariado cubre esa atención, es decir, a los misioneros. Ellos suelen alojarse en alguna de nuestras comunidades. Entonces, bueno, el secretariado, aparte de un acompañamiento junto con las comunidades en las que se alojan, sí que corre con los gastos que los misioneros españoles tienen aquí en España, ¿no? En la provincia de España. Y por otra parte, bueno, pues si tienen algún tipo de necesidad en concreta, pues sí que nos entrevistamos con ellos y les atendemos, ¿no? Y en destino, evidentemente, ellos tienen sus proyectos dentro de las provincias jesuíticas, con sus superiores, es decir, que los conocen. Entonces el secretariado es el que presta la ayuda financiera para que esos proyectos puedan seguir adelante, ¿no? Siempre dentro de los planes apostólicos de las provincias jesuíticas donde esos misioneros están trabajando, ¿no? Por si alguien no lo conoce, ¿qué hace hoy en día un misionero? Y antes me pareció escucharle que quizás el perfil deba evolucionar hacia otro tipo de actividades o unas actividades más inclusivas, no lo sé. ¿Qué hace hoy en día un misionero, Peter? Bueno, un misionero es una pregunta difícil de concretar, ¿no? Un misionero jesuita, como cualquier jesuita, pues afortunadamente la Compañía de Jesús tiene una diversidad de ministerios desde su fundación enorme, ¿no? Siempre habrá un jesuita pues en algún sitio del mundo desarrollando pues una tarea que en muchos casos pues puede sorprendernos, ¿no? Entonces nosotros tenemos jesuitas, por ejemplo, en América Latina que están trabajando en el sector de educación popular, por ejemplo, que están trabajando pues en colegios pues de enseñanza media o enseñanza superior, pues también en América Latina.
Tenemos jesuitas que están trabajando la pastoral, pues por ejemplo en Cuba. Tenemos en diversos países de Asia misioneros españoles que están trabajando en universidades, Japón, en Taiwán. Tenemos ahora mismo que la compañía lleva 14 leproserías dentro de China, ¿no? Tenemos en Tailandia un servicio jesuita que atiende a presos latinos en las cárceles, es decir, del país, ¿no? Tenemos muchos misioneros que trabajan con el tema de refugiados, con los migrantes, con el tema de las rutas migratorias en África, ¿no? Tenemos decir, misioneros en promoción de la mujer, pues en diversos países africanos también. Tenemos misioneros en Oriente Medio que están trabajando con refugiados, con la promoción de personas, es decir, con los pobres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la gama del misionero ahora mismo pues es muy amplia y la diversidad de ministerios es muy amplia también, ¿no? Ujú. Con un denominador común, donde haya una persona desfavorecida, donde haya una necesidad imperiosa, donde hay que echar una mano, pues procuramos estar, sea un misionero español jesuita que esté destinado fuera, o sean los propios jesuitas que están desarrollando su trabajo en el propio país, ¿no? Ujú. Y Peter Joel va visitando todas esas obras, misiones en donde intervienen estos misioneros jesuitas. ¿Cómo vuelve después usted a la realidad? Porque nos decía, viendo la entrevista del año pasado, nos decía, cada vez que visito una de estos lugares, una de estas obras, una de estas misiones, esto deja huella. Supongo que esa huella, porque somos personas sensibles, nos marcan. Luego volver a la realidad, al primer mundo, ¿cómo es ese proceso de readaptación? Pues es difícil. No viajo tanto como quisiera porque aquí en España tengo pues otras responsabilidades, ¿no? Ahora estoy viviendo en una casa de formación en la Universidad Comillas de Madrid, pero sí de vez en cuando puedo hacer un viaje in situ para ver a los misioneros, para establecer las relaciones pues con las provincias, pues visitar sitios, iniciar nuevos proyectos, ¿no? Por ejemplo, en mayo he tenido la suerte de volver otra vez a Nador, en Marruecos, donde la provincia tiene un centro de formación, el centro Baraka, y luego en la delegación diocesana de migraciones estamos trabajando también con el tema de la ruta migratoria, ¿no? Luego tuve también la gran suerte de visitar el Líbano, con la situación tremenda, es decir, de Líbano, lo que están haciendo pues los jesuitas ahí en el Líbano, un país con 1,5 millones de refugiados sirios, ¿no? Y en junio volví por segunda vez a Albania, donde está también, es decir, la compañía presente, donde ha habido tradición también misionera española, ¿no? Tanto en el norte Skoder, en el colegio, como en la capital Tirana, ¿no? Vuelves impactado, o sea, vuelves como que la vida te cambia otra vez, ¿no? Porque bueno, pues la situación en Nador de los migrantes en los bosques es muy complicada y vuelves apreciando pues lo que tú tienes y gestionando mejor las cosas. Vuelves de Líbano diciendo cómo puede comer la población cuando no hay posibilidad de que yo me haya podido tomar un café, porque no hay ninguna posibilidad de tomarme un café en ningún sitio, ¿no? O vas a Albania, que empieza negociaciones para integrarse en la Unión Europea como un buen medio pues para salir pues de la situación poscomunista, de decir, después de tantos años, y cómo puedes ayudar a que eso se produzca, ¿no? Cuando hay más albaneses viviendo fuera del país que dentro, ¿no? Entonces vuelves cambiado y vuelves con algo que creo que es muy importante, y es que el resto del año, cuando haces tu labor a lo mejor de despacho,
encerrado delante de la pantalla de un ordenador, que puede parecer rutinario o que puede parecer un poco pues aburrido, pues no, pues las visitas te cambian la vida, y dices que cuando estoy en Madrid en el despacho, pues tengo que hacer las cosas de la mejor manera posible, tengo que buscar más donantes, tengo que encontrar más fuentes de financiamiento y tengo que hacerlo muchísimo mejor porque hay unos destinatarios que están esperando, ¿no? Y entonces ese es el motor de tu trabajo y el motor de tu dedicación, y el dedicar la vida a esto, ¿no? Pues a mejorar la vida de otros, ¿no? Hablemos también de su visita a Radio ECA. Está manteniendo, supongo, como en esta casa, una jornada y una agenda muy intensiva. El Secretariado de Misiones apoya la labor de Radio ECA en Senegal, en Mauritania, y hablaba usted hace un momento de Nador, y creo que de Nador también se ha hablado en estos días. ¿Cómo valora Peter Jovel el trabajo, los proyectos de cooperación que ha desarrollado Radio ECA y con los que viene colaborando el Secretariado de Misiones desde el año 2014, desde el momento de esta nueva configuración que tiene? Los proyectos de Radio ECA en África son fantásticos. Desde el primer momento el secretariado vio claro que, como obra de la provincia de España, estamos encantados de colaborar con ECA y del apoyo financiero que podemos ofrecer a ECA para decir los proyectos en África, ¿no? Efectivamente, hemos tenido reuniones toda la mañana, y estas visitas anuales son para confirmar el apoyo del secretariado, ¿no? A los proyectos sobre salud y promoción de la mujer, tanto en Mauritania como en Senegal, que van a continuar. Ya está confirmado para el año que viene, ¿no? Y por otra parte hemos iniciado también un nuevo camino muy interesante, un reto, y es la unión de sinergias entre Nador, la experiencia de Nador, la Delegación Diocesana, es decir, de Migraciones, y Radio ECA en Senegal, ¿eh? Vamos a empezar, el financiamiento vendrá también desde el Secretariado de Misiones, y entonces vamos a trabajar los temas de la ruta migratoria en Senegal con Nador y con Radio ECA, ¿no? Entonces vamos a hacerlo este año, vamos a evaluarlo, y probablemente el año que viene vamos a implantar también en Guinea-Bissau el mismo programa, ¿no? Entonces, pues yo creo que es una noticia estupenda que desde el mes de junio se hayan sentado en la misma mesa tanto Nador y la delegación diocesana como Radio ECA, con la intervención también complementaria del Secretariado de Misiones, y que puedan salir proyectos que mejoren la vida de las personas en África. Entonces, pues todo el apoyo del secretariado, y este proyecto va a salir adelante este año, ¿no? El año pasado, cuando hablábamos de África y hablábamos de la situación que se estaba viviendo con la pandemia, usted nos decía, aquí en Occidente, lo que se pide sobre todo es material médico o material de prevención para intentar ponerle cerco a la expansión del virus. Nos decía, en África no nos piden tanto material, nos piden dinero, porque la gente vive al día y no puede salir con el confinamiento a la calle a ganarse el sustento. ¿Ha mejorado la situación en el continente africano? Yo creo que no. Yo creo que en general, como otros continentes como América Latina, por ejemplo, yo creo que el nivel de pobreza ha aumentado como consecuencia del parón económico que ha supuesto la pandemia, ¿no? Entonces, en determinados países de Asia yo creo que también, y entonces yo creo que no, o sea, yo creo que se ha agudizado. Entonces, como decía antes, el aumento de demandas de proyectos para que el secretariado financie determinadas cuestiones, no solamente en África, sino también en América Latina y en Asia, pues ha crecido notablemente. ¿Por qué? Porque yo creo que en conjunto
las zonas que ya arrastraban una cierta pobreza, pues esa situación económica, esa pobreza se ha agudizado todavía más, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que la pandemia ha traído unas consecuencias económicas de gran dificultad económica en muchos sitios, ¿eh? Hay mucha gente que ha perdido el trabajo, que retomar está siendo complicado, porque no hay medios económicos para volver a relanzar otra vez, mucho pequeño negocio ha cerrado. Hay países donde la crisis económica global del país es muy fuerte y por lo tanto las personas tienen muchísima dificultad en el día a día desde el punto de vista económico, ¿eh? Pero hablo de necesidades básicas, ¿eh? Estoy hablando de alimentación y de sanidad, ¿eh? Entonces, en ese sentido, el panorama, como decía hace poco el secretario general de Naciones Unidas, el panorama global desde el punto de vista económico, humanitario, yo en ese sentido lo veo preocupante y la verdad es que siento decir que no soy muy optimista, ¿eh? Pues mi siguiente pregunta iba a ser: ¿a qué nos agarramos para tener esperanza, Peter? Bueno, pues nos agarramos a que tenemos que cambiar, la sociedad, a que tenemos que dejar de tener la mirada a nosotros mismos, a echar la mirada alrededor, a ver que no todo el mundo está exactamente igual, a que tenemos que cambiar comportamientos económicos, a que tenemos que huir de conflictos bélicos, a que el mundo tiene que cambiar. Es verdad que normalmente pues lo que decimos es yo no puedo hacer nada, todo es a un nivel político inalcanzable, la economía tampoco la puedo dominar, sino que solo puedo ordenar pues mi pequeña economía de cada día o de mi negocio, de mi familia. Pero quiero decir que la esperanza está en que en algún momento determinado se muevan los corazones hacia otra manera de funcionar, porque el cambio viene de otra manera de funcionar, ¿no? Y bueno, pues la solidaridad sigue estando ahí, lo podemos comprobar, hay montones de casos, es decir, que lo demuestran, la gente se moviliza y curiosamente, pues el que menos tiene es el que más da y hay que seguir insistiendo, ¿no? En valores tan importantes como el compartir, como la solidaridad, como el mirar a los demás, el a ver qué yo puedo hacer. Yo creo que hay que insistir ahí. Yo creo que también hay una crisis de valores bastante notable a ciertos niveles y yo creo que con nuestra insistencia, nuestro ejemplo, dar a conocer lo que hacemos, seguir ayudando, mostrarlo, enseñarlo. Yo creo que hay que seguir insistiendo en, como digo, mover esos corazones para que la manera de funcionar que tiene el mundo en general, cambie, ¿no? Porque si nosotros no cambiamos, pues difícilmente ayudaremos a cambiar, ¿no? Pero vamos, que el tema es complicado y la pregunta es muy complicada también, ¿eh? Por último, además de ese proceso de repensar que nos decía usted al principio que debe desembocar en un plan estratégico, ¿cuáles son los retos, además de este, que debe afrontar el Secretariado de Migraciones o que quiere afrontar en los próximos años? Bueno, los retos yo creo que siguen siendo los mismos de siempre, de un secretariado de misiones asociado a las misiones, que es un tema muy querido por la Compañía de Jesús desde tiempos de San Ignacio. Recordemos que Francisco Javier fue el primer misionero en Oriente, ¿no? Y estamos hablando
de los tiempos, es decir, de San Ignacio. Desde el primer momento la vertiente misionera de la compañía ha estado presente, ¿no? Siempre, ¿no? Entonces yo creo que el gran reto del secretariado de misiones es que siga el secretariado de misiones, que tengamos las misiones muy presentes, que como decíamos el mundo no es uniforme, el mundo está dividido en quienes tienen y en quienes no tienen, y por lo tanto, desgraciadamente, la parte de los que no tienen está presente ahí, ¿no? Entonces, a través de los misioneros, a través de los proyectos, a través de las provincias de la Compañía de Jesús en todo el mundo, creo que tenemos que seguir ayudando, ¿no? ¿Cómo vamos a seguir ayudando? Pues yo creo que ahí entra la parte de nuestra reestructuración, una nueva creatividad, una búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento, buscar nuevos retos, afrontarlos, y entonces para pues mantener viva la llama misionera, ¿no? Entonces yo creo que el trabajo está, el trabajo no nos va a faltar, las necesidades están, no nos van a faltar. Lo que creo que en estos momentos tenemos que repensar es nuestra respuesta, ¿no? Para que sea una respuesta eficaz y efectiva para todas las personas, es decir, que lo necesitan, ¿no? Entonces, bueno, yo confío en nuestro plan estratégico es para los próximos 3 años hasta 2025. Entonces yo confío que nuestra reflexión va a dar lugar a un plan de acción que va a ser eficaz y efectivo para las misiones. Que así sea, porque eso redundará en el bien de muchísimas personas que lo necesitan. Sí, pues yo también lo espero. Espero que en próxima visita a Radio ECA el año que viene pues pueda contar que la situación ha cambiado, que la situación ha mejorado y que nuestra proyección de ayuda pues siga adelante e incluso pueda ser más amplia. Sí. Ojalá le emplazamos ya para esa nueva cita el próximo año. Perfecto. Peter Jovel, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias.